Muy buenas, fanáticos del pedal, y sed bienvenidos a una nueva entrega de Rodando con Ellas. Se acerca la cita grande, la que toda ciclista sueña con ganar algún día. Este fin de semana comienza la Gran Boucle, el Tour de Francia, y como no, os traemos una previa bien detallada para que estéis preparados para este domingo, donde la localidad de Vannes dará el pistoletazo de salida a otra edición que promete ser apasionante. No nos olvidamos tampoco de las clásicas francesas y mucho menos de presentar a nuestros colaboradores de confianza. Se me lengua la traba. Eric Fraile, Raúl Banqueri, ¿qué tal estamos, compañeros? Bien, ya más descansados después del Giro de Italia y con ganas de la carrera más importante del año, como dices, el Tour de Francia, que vamos, ya estamos teniendo una edición muy entretenida de los chicos y creo que la de las chicas se viene, afortunadamente creo que será más igualada para el general y también con mucha emoción. Pues muy buenas, aquí estoy de vuelta. Como dice Raúl, pues es una carrera que creo que esperamos todos que llegue. Y, y como es una carrera importante, pues tengo que estar en el podcast. No puedo fallar, ya sé que me ausento demasiado, pero bueno, aquí me tenéis otra vez. Así que un placer para Te mí echábamos de menos, sí. y espero que un placer para nuestros oyentes escuchar mi voz. Ahora es cuando ponen en los comentarios, Eric, no vuelvas, por favor. Podría ser, podría ser. No, en caso de que se dé ese comentario, estaría atento para borrarlo al segundo. No queremos faltas de respeto hacia ninguno de nuestros componentes de este podcast. Me gusta, me gusta. Pues lo dicho, vamos al lío y vamos a comenzar presentando la lista de participantes que tenemos por el momento, porque hay un equipo, el SD Wars, que está esperando ahí a última hora, como viene siendo de costumbre, a sacar la plantilla. Pero bueno, creo que todos estamos de acuerdo en que hay dos grandes favoritas, que son tanto Demi Vollering como Marlene Rosser. Esta última, pues quizás un poco más pendientes de cómo evoluciona después de esa enfermedad que contrajo en el Giro de Italia. Pero bueno, de las dos, ¿a quién veis quizás con un punto más de favoritismo? Bueno, por historia en vueltas por etapas debería ser de mi Bolerín, pero visto lo visto este año, creo que Marlene Reusser va a estar cerca de Bolerín y puede dar la sorpresa. Veremos. También Bolerín el año pasado, bueno, como decíamos la semana pasada que hicimos ya un poquito de previa, que el año pasado sí que la dábamos como favoritísima y al final no ganó. Y este año no parte como tanto como favorita o tanto como única favorita. Y bueno, veremos lo que pasa porque eso, las 5 primeras etapas van a ser muy nerviosas, con cotas, repechos, carreteras complicadas y ahí se puede perder el Tour de Francia. Yo voy a ser más tajante que Raúl. Yo creo que esto se lo lleva a Bolerín este año. Quizás si hubiera una contrarreloj a mitad de Tour, antes de la montaña, pues no sé, quizás lo tendríamos un poco más abierto, pero aunque el resto de etapas no le vengan mal del todo, yo creo que la etapa que termina en el Col de la Madeleine para Bolerín va a ser un festival. Pero bueno, a ver, hasta entonces, o sea, estamos hablando de la penúltima etapa, que hasta entonces pueden pasar mil cosas, como dice Raúl, porque es un inicio de Tour nervioso, parecido al que hemos tenido en la versión masculina, así que igual llegamos a esa etapa y de mi boletín, por lo que sea, no está en carrera o no está disputando la general. Yo también voy a ir más por el lado de Eric y creo que se lo lleva Vollering con relativa solvencia, por varios motivos. Primero, llega más fresca que sus rivales. No ha estado presente en el Giro de Italia y en cuanto a fresca me refiero físicamente, pero sobre todo psicológicamente. Porque ya lo comentábamos en el pasado que Vollering es una ciclista muy emocional, que aunque es una ciclista muy fuerte mentalmente, tiene que hacer mucho esfuerzo
en este aspecto para dar su máximo nivel. Y al final hay ciertos momentos de la temporada donde se acumulan muchas carreras seguidas, al final le acaba pasando factura y siempre pues busca ahí hacer esas escapaditas con el perro ahí cargado a la mochila, tal. Y yo creo que en ese aspecto Bolerín va a llegar descansada. Y luego también la incógnita de que su mayor rival, pues veremos cómo se recupera de esa enfermedad contraída en el Giro de Italia. Porque, claro, hay mucha diferencia, aunque parezca mentira, de estar a un 95% que de estar a un 100%. Y en el caso de enfrentarte a Bolerín, necesitas tu 100%. Sí es cierto que consiguió batirla en el Tour de Suiza, pero ahí yo creo que Bolerín estaba incluso pasado un poco de rosca ya, sobre todo en cuanto a lo físico. Sí, a ver, yo estoy de acuerdo con que Bolerín eh, obviamente es mejor que haga directamente el Tour de Francia porque a nivel mental va a estar más fresca, pero hay también ciclistas que el correr el Giro de Italia les da un punto de forma extra para el Tour de Francia, aunque a nivel mental puedan llegar más reventadas, pero bueno, si se puede si se gestiona bien el apartado mental, al final estamos acostumbrados a hablar de las grandes vueltas masculinas, que son 3 semanas, pero el Giro de Italia pues fueron 8 etapas y luego ha habido 12 días de recuperación, o sea, hay 12 días de recuperación entre medio y 9 etapas del Tour. Tampoco es más, se podría comparar más a en el ciclismo masculino hacer París-Niza y luego Vuelta a Cataluña, o Tirreno y Vuelta a Cataluña. No, Tirreno, sí, hacer Tirreno y Vuelta a Cataluña sería lo más comparable. O Cataluña y Zulia o cosas así. Y eso se hace sin problemas y y los ciclistas obtienen buenos resultados en ambas carreras cuando doblan. A ver, un poco lo que dice Díez también, que ha puesto como ejemplo el Tour de Suiza. Yo es que lo que creo de este Tour es que no hemos tenido, o sea, es un Tour bastante diferente a lo que hemos visto a lo largo de todo el año. Hay etapas que, como al final en la Madrid o el encadenado de la etapa 6, son cosas que hasta ahora ha costado ver, porque en el Giro no ha habido un final en alto tan largo ni tan duro, porque este puerto es largo y es duro. No estamos hablando de que sea una rampa garaje de 2 kilómetros, no, que es largo. Y luego una etapa con encadenados, tampoco hemos visto tantas. Y es verdad que Bolerín no ha sido tan dominante como otros años, pero también porque el terreno que hemos tenido hasta ahora, en esta primera mitad de año, no ha dado pie a ello. La verdad es que hay terreno como para que otras ciclistas más outsiders o incluso la propia Roser puedan intentar buscar en las cosquillas a Bolerín. Porque es que en el fondo solo tenemos el final en alto de la Madeleine. Sí es cierto que hay más etapas de montaña, como tú has dicho, ese cadenado de la sexta etapa con final en Ambert, con un primera y un segunda. Pero hay terreno como para hacer daño, por ejemplo, bajando. Luego también una etapa en la que se puede ir bastante es en la última, en la de Les Ports du Soleil, porque Just Plan está lejísimos de meta y después hay un terreno de falso llano aproximadamente en los últimos 25 kilómetros. Sabemos que Roser es muy buena rodadora. Otras ciclistas, incluso como Elisa Longo-Borghini, también lo es y, más importante aún, sabe desenvolverse muy bien en situaciones de carrera donde ya son grupos pequeños y siempre sabe cuándo hacer el ataque en el momento oportuno y quizás esté un escalón por debajo de Roser y de Bolerín estando al 100%, claro está. Pero es que hay terreno como para que se intente sorprender. Sí, precisamente esa última etapa estaría bien para una rodadora como Marlen Reusser, si los puertos fueran un poquito más suaves. Porque sí, Cruzplan está muy lejos, pero es que es un puerto también características similares
a la Colombier, digo a la Colombier, a la Madeleine, La Madeleine. algo más corto, es verdad, pero también que estamos hablando de rampas que superan el 8% de media, que es territorio Bolerín. Y los otros dos puertos que hay ese día, pues tampoco es que sean no son largos, pero también las rampas ya favorecen más a Bolerín que a Reuser. Que luego Sí. la etapa se puede dar como se puede dar. Esa última etapa yo creo que será muy divertida si llegan Bolerín, Reuser y, bueno, otras candidatas cerca en la general. Que no solo haya dos, que la que va líder tenga que vigilar a 3 o 4, que llegue con la general muy igualada. Entonces, ahí sí que se puede descontrolar un montón, porque no solo tienes que controlar y vigilar a una, sino que te puede atacar otra, luego contraatacar y al final es muy complicada para la líder. Entonces puede ser un auténtico etapón si llega a la general igualada. Sí, porque si es un mano a mano, pues al final. Sí, seguir la rueda y Ya estar está. atenta a una, sí. Salvo que tengas un mal día y se te vaya la rueda que tienes que seguir, pero bueno, eso puede pasar en cualquier etapa, aunque es verdad que con un puerto de categoría especial a mitad de etapa no sería el mejor sitio para pillarse un melocotón. Y es que precisamente Demi Vollering, uno de los puntos débiles que puede tener es la gestión táctica de las carreras. O cuando no consigue irse en solitario en la zona más dura de una etapa o de una clásica, luego parece como que rematar que le cuesta un tanto. Recuerdo ese sprint en la Lieja del año pasado, donde arrancó la última del grupo y realmente fue la que llegaba con mayor punta de velocidad a la meta. Sin embargo, el mal posicionamiento le impidió llevarse la victoria. Luego, cuando se escapa alguna de las favoritas en clásicas, en esos terrenos valle, fuera de las cotas, siempre le suele costar encontrar colaboración en ese tipo de situaciones, cuando una rival se va por delante. Entonces, si ya en este tipo de carreras es un aspecto en el que puede tener ciertas dudas la corredora del France de IE, pues en un Tour, que es la carrera por excelencia, pues quizás le puede suponer un problema, sobre todo teniendo en cuenta lo emocional que es Bolerín. Bolerín, esa intensidad con la que lo vive todo, le puede jugar una buena pasada en ciertas situaciones de cuando se ve por delante tener un gas extra por lo motivada que está, pero al contrario, si se le va el caballo por delante, si ve que se le puede ir escapando la cosa, pues igual ya empezaría a mirar a sus compañeras de grupo, ahí entrarían las dudas y una que atacase, en un caso hipotético, pues podría ganar mucha ventaja. Y es que para mí, en este tipo de desenlaces de la última etapa, Longo Borghini es una ciclista ideal, pero claro, es que está lo que hemos comentado. Tanto Just Plan como el siguiente puerto que se asciende, que no me acuerdo cómo se llama, lo voy a mirar ahora mismo, si me perdonáis. Pues, efectivamente, Corbier. Superan el 8% de media, uno 11,6, el otro 5,9. Pues no le garantiza a nadie a Lisa Longoborghini poder aguantar la rueda de Bolerín. Pero es que si lo aguanta, esta etapa es ideal para ella. Ideal por ese aspecto táctico. Ahí, bueno, Veremos. Bolerín, en la última etapa ya es complicado que tenga compañeras en los momentos decisivos, pero sería muy tranquilizador para ella tener junto a ella delante a Labus, Muzik o Chavey. Francedella es el equipo más fuerte para la alta montaña, con esas 4, Bolerín más Labus, Muzik, Chavey. Y claro, si en un grupo de 7-8 te aguantan Labus y Muzik, que es posible porque el año pasado Muzik fue la cuarta y Labus estuvo también ahí, pues es una ventaja tremenda para Bolerín, especialmente para la última etapa. Y también la penúltima, la de la Madeleine, empieza con un puerto de 13 kilómetros al 6,3%, que ahí, si ese puerto se hace muy rápido, luego pueden jugar la superioridad numérica
e intentar, bueno, igual intentar jugar la baza de la general también con la Bus y Muzik, si siguen cerca. La Yo cuestión es que creo que en esa etapa la Madrid va Sí, pero bueno, a ser muy decisivo y va a marcar mucho la táctica previa. creo que van a intentar mantener tanto a la Bus como Muzik cerca en la general para intentar que sean un incordio. Y igual, pues, tanto la sexta, séptima, octava etapa, pues poder jugar igual algún ataque peligroso con esas segundas espadas. Pero claro, a ver cómo llegan de forma, porque han hecho un giro penoso, tanto Muzic como Sí, sobre sí. todo la Bu fuera del top 20 incluso. Igual se lo han tomado como un rodaje de cara al Tour, pero es que me extrañaría mucho porque tienes una gran vuelta en la que no corre la gran líder del equipo, una oportunidad que tienes para ti misma de poder demostrar realmente que puedes estar con las mejores y haces esta carrera pues que deja bastante que desear. Yo creo sinceramente que es la gran incógnita. Pero, sin embargo, creo que todas las etapas previas a las de montaña, de la sexta a la novena, es territorio de Chavé. Creo que perfectamente en alguna etapa pueden jugar con ella, mandarla por delante y en caso de que abra una pequeña diferencia, cuidado, porque es una ciclista que rueda muy bien en fuga, que sabe mantener muy bien las diferencias y que no sube mal. No le estoy diciendo que para ganar un Tour de Francia, pero sí para ocupar una de las plazas de honor. Incluso poner nerviosa a alguna de las rivales de la France de cara al podio. Sí. Me gustaría que Yo, jugasen con eso y que no se decidiesen ya de una a apostarlo todo por Bollering. Porque es que tienen equipo para probar diferentes opciones e ir incluso todavía con mayor seguridad y mayor colchón a las etapas de montaña. sí, bueno, al final también si metes en un corte a una fuga a Chávez, Muzic o la Bus, obligas a Movistar o a Canyon a tirar por detrás y puede generar también una situación ventajosa para Bolerín en la parte final de la etapa. O sea que tiene muchas opciones tácticas ahí France Sedeye. Va a ser, bueno, es la mejor ciclista Bolerín en teoría y el mejor equipo. O sea que lo tiene todo a favor para ganar, pero bueno, yo sigo creyendo que Reuser va a estar cerca. Y no hemos hablado de Kassiane Viadoma, la última ganadora del Tour. Pero bueno, esta temporada viene con más dudas e incluso su equipo. Bradbury lleva una temporada bastante mala, Bauernfeind lo mismo, con problemas físicos. Uttrup Ludwig no es la que era ya ni mucho menos. Y por nombres el equipo es muy, muy fuerte, también Chloe Daigert o Soraya Paladín y Agnieszka Skalnia-Soika. Pero Por joder, estado creo de que forma. sí, que les va a faltar, no están al 100% ninguna. Y encima la que está bastante bien ahora, que es Niedermayer, no va a ser de la partida. O sea que más en contra para ellas. Claro, Niedermayer siendo tan joven, supongo que ya tenían planeado que solo hiciera el Giro, no doblar. Pero sí que podían haberle quitado el Giro y ponerle el Tour, viendo cómo estaba. Sí, y luego al final de Nivea Doma, hombre, no es que la eliminemos ya de por sí, pero también es verdad que el año pasado, quitando la última etapa, era un tour un poquito más suave, al principio menos ratonero. Este año yo creo que la podemos ir descartando, por lo menos para la lucha por la general. Un top 10 yo creo que sí es posible, incluso un poquito más para arriba, pero Sí, o top 5. ¿No? Y vale que hizo podium en Suiza, pero es que sí, creo pero que el nivel de Suiza tampoco fue. participación no era del todo bueno, más allá de Bollering y de Rosser. Y es que ves la facilidad con la que la soltaban en el llano. Es que parecía que iba Rosser en moto, Bollering en bicicleta eléctrica y Nivedoma en triciclo. Esa era la sensación que daba a la vista. Y ya hemos hablado mucho de esa última etapa. Ahí, como solo haya un integrante por equipo,
va a sufrir muchísimo. Que no creo que llegue en ese primer grupo, pero en caso de que lo hiciese, lo pasaría muy, muy mal ahí, Casia. Yo estoy de acuerdo con Eric. No creo que gane y, sinceramente, no sé si la veo en el podium, ¿eh? Yo creo que no la veo. Bueno, No, yo tampoco. Yo pongo objetivo top 10, o sea, 3 top 5 y el top 10. si no me Yo creo equivoco, que el top 5 puede entrar, pero podium ya... ha estado en todos los podiums. Sí, tercera y primera, las 3 ediciones del Tour de Francia. Bueno, Pero sí, sí que este sí, año pinta más complicado. siempre tiene que haber una primera vez para Exacto. quedarse fuera. Y bueno, la segunda línea de favoritas que tengo aquí apuntada, Lotte Kopecky, Anna van der Breggen, de SD Wars, con bastantes dudas. Pauline Ferrand-Prévot, que he leído en Instagram que ha dicho que llega como quería estar y que tiene muchas ganas del Tour de Francia. Sí, bueno, lo que siempre diría alguien de Visma. Sí, pero también deja dudas, aunque ganó, aunque ha hecho un temporadón, pero más en clásicas que en terreno de montaña. Y Kim LeCourt y Sara Gigante, que son otros, o sea, esta línea de favoritas es como puede ganar cualquiera si le sale un carrerón, pero todas dejan dudas. Sí, esto es luchar por el podio o quedar la 20. Sí, sí. Mira, yo voy a hacer una apuesta igual no arriesgada, pero creo que puede llegar a suceder. Sara Gigante va a quedar segunda en la Madeleine. ¿Qué pasa? Que en la general igual no entra ni en el top 5. Hay muchísimas etapas que se deciden en bajada o en un terreno llano. Puntos claramente débiles en Sara Gigante. La etapa de Chamberí, sabes que puede coronar perfectamente delante el último puerto y en esos kilómetros que hay posteriores de descenso hasta meta, dejarse minuto y medio, 2. Perfectamente, como era el caso hace un par de años o 3 de Gaia Realini, que ahora no está ni mucho menos a su mejor nivel, pero en ese aspecto recuerda un poco a la corredora italiana. Pero eso, si todas las etapas fuesen monopuerto, Sara Gigante para mí entraba en el podium, pero Claro. es que Una lo lluvia de veo ruedas. difícil. Y las primeras etapas también, que son ratoneras, donde va a importar muchísimo la colocación, es que estoy convencido de que algún tapón se come. Nada, Sara Gigante yo creo que lo que tiene que hacer es centrarse en ir a por alguna de las etapas de montaña, a poder ser la de la Madeleine, y rezar para que desde una fuga la dejen llegar. Ojo, el mayor de la montaña no sería mal objetivo para ella. ¿Cuál es el problema? Que en su mismo equipo está Doña Montaña, Justin Guettier. Bueno, en el AG Insurance, yo en las entrevistas que he leído y tal, siempre están diciendo que la líder es LeCourt y creo que es también una manera Bueno, de quitar. otra. Sí, bueno, que es buenísima también. Pero que es una manera de quitarle presión a Sara Gigante. Me parece muy bien con lo joven que es Sí. y sobre todo que falta regularidad. O falta, Pero o sea, sí que, es bueno, difícil y eso, y llegar, LeCourt, pues pero es más difícil mantenerse. Y Sara Gigante es muy jovencita todavía y es la primera carrera buena que ha hecho. O sea, que es perfectamente comprensible que pues este turno se dé el nivel que ha dado en el Giro. Entonces, en ese aspecto, pues que pongan claramente de líder a LeCourt es entendible y bueno, que es que ha ganado la Lieja. La cuestión es que en alta montaña falta ver si está a ese nivel que ha demostrado en las clásicas. Que ya para empezar, a inicios de temporada dijo que se quería centrar en las vueltas por etapas, ¿no, Raúl? Me suena de Bueno, y haberlo oído. sí, ya no me acuerdo si dijo vueltas, Lo dijo. si dijo que se quería centrar en vueltas por etapas o en clásicas. fue tercera en la etapa reina de Guay. Sí. Porque también recuerdo que dijo que quería ganar la Paris-Roubaix y luego ni participó. O sea, como que han cambiado mucho sus planes, igual viendo el nivel que Sí, que tiene en la camina mucho. montaña. Sí, que es lo que camina. Sí, mira, de hecho diría que de esta segunda línea de favoritas que hemos comentado, casi es la que más confianza me da en cuanto a regularidad. Ujú.
Hombre, Van der Breggen seguramente esté ahí también, pero Pero está un poquitín por debajo de lo que mostró en principio de temporada, en el Ha Giro, sido, ¿no? ha sido regular, pero regular mal. ya. O sea, mal no. Mal para Eh, alguien con el palmarés que tiene ella. tercera en la vuelta, sexta en el Giro. Bueno. Y luego, bueno, otra línea de favoritas, un poco menos favoritas. Paulina Rojakers y Cedric Kerbaol, Que ojito con Kerbal para la etapa que termina en Chambéry. que tampoco es que sean mucho Puede menos. coronar a un minuto y ganar la etapa. Kerbaol, sí, Kerbaol, buah, en la vuelta es que fue, vamos, yo estaba ahí con Movistar y era como, pero otra vez atacando Kerbaol en la bajada, pero es que ya era como por gusto, o sea, una bajada de 2 kilómetros que por mucho que se fuera, luego había mucho terreno para cogerla y se lanzaba, o sea, no sé, era como crear tensión, o sea, no solo el intentar escaparse, sino que en cada bajada intentaba crear tensión a ver si alguien se caía y eliminaba gente, yo creo. Sí, a ver, que lo de la etapa de Chambéry. Es válido, ¿eh? Vamos, sí que... Sí, sí, hombre, por supuesto. Yo lo de la etapa de Chambéry lo digo en serio. Más que nada porque el porno anterior tampoco es que sea excesivamente duro. Es largo, pero bueno, 5%, 5,3. Quiero decir, creo que no va a coronar demasiado lejos del grupo de favoritas si es que se rompe la carrera, que yo creo que sí se va a romper algo, pero es que son 18 kilómetros de bajada. Es que tiene tiempo para recuperar lo que dice 10, para coronar con un minuto y meterles otro minuto abajo. Eso o terminar en un guardarraíl de cualquier curva. Esperemos que no. Esperemos No, que no, pero bueno, por estas favor. cosas Pero, son a ver, de portar que banda enfermería. compra boletos, pero bueno, Sí, sí, claro. Al final, Si cuando no compras se los cayó boletos. en aquel descenso del año pasado de Durango, ya. Sí, bueno, pero a ver, algún día se te tiene que acabar la. Bueno, ya no que se te acabe la mala suerte, la buena suerte, perdón, sino que algún día tienes que tener mala suerte de pillar una piedrita, un bache, lo que sea. Ujú. es que estoy viendo que se va a caer en la etapa de Chamberí. Y alguien va a sacar el audio este de Eric. Bueno, pues oye, Es que, por una es que vez. estás llamando a la suerte, en este caso a la mala, de una manera No, hombre, increíble. desde aquí le mandamos un abrazo a la señora Cedric Kerbaul y le deseamos todo lo mejor para el Tour. A mí me gustaría verla atacando en los descensos. Es que ya no solo digo de la propia categoría femenina, es que tanto de la masculina como de la femenina Sí. es de las tiritas más atractivas a la vista en las bajadas. Ay, que no es que sea una loca, o sea, no es que se tire a lo loco sin control, es que controla muchísimo, o sea, tiene una técnica, una habilidad increíble. Pero vamos, que también se la juega, o sea, las dos cosas. Bueno, en esta, ya no sé si es tercera, cuarta, quinta línea de favoritas, también tenemos aquí a Evita Music y Juliet Labusque, lo que hemos comentado, que hasta ahora no han tenido un año súper. Y yo creo que tampoco lo van a tener, porque el Tour no es precisamente la carrera perfecta para ir a las recuperaciones, pero bueno. Y, y bueno, ya por terminar, sí quiero decir 10 las últimas de la lista, las de la última fila, que diríamos en clase. Antes de decirlo, creo que no se ha hablado suficiente de Roy Akers. Vale que en el Giro estaba ahí un poco más desaparecida, pero estamos hablando de una que casi la liga guarda también en el Tour el año pasado. Y da el campanazo. De hecho, fue la gran revelación de por sí y no se quedó muy cerca de ganarlo. Creo que si llega al 100%, podría incluso pelear por un podium. Que se dé, no, lo dudo, visto lo visto en el Giro, sinceramente. Me encantan tus Pero apuestas. Me encantan tus apuestas de, puede ser que pase esto, puede que sí, puede o que puede no. que no. Pero Sí, me quedo con que no creo que haga podium. Pero que no se extrañe, que es que viene a hacerlo el año pasado. Pero claro, todo hace indicar que con el Giro que se ha hecho, pese a esa buena cabalgada en solitario junto a Liane Lippert, que al final la remató al sprint, pues parece que está sí, lejos de ese 100%, Royak. sí, el resto de su temporada no ha sido mala, pero no ha sido una maravilla. No ha tenido esa aproximación
a las grandes vueltas que tuvo el año pasado. Pero bueno, sí, es un nombre a tener en cuenta. Por eso mismo lo hemos apuntado. y, y veremos. Y bueno, vamos ya con esta última línea que consta de ciclistas como nuestra Mavi García, Catherine Alegut, Sarita de Jong, Valentina Cavalar o la que para mí es una de las decepciones quizás de lo que llamamos de temporada, Rieyane Marcus. Aquí me interesa sobre todo el nombre de Cavalar. Creo que puede dar todavía otro pasito más adelante en su carrera, que ya el año pasado hizo grandes cosas cuando el terreno se ponía cuesta arriba. En ese Tour hay subidas muy largas, muy duras, que le vienen como anillo al dedo. La cuestión es ver pues, cómo se defiende también en esos terrenos valle, en los descensos, donde todavía no la tenemos tan controlada. Y en las primeras etapas llanas va a sufrir seguramente, porque es muy ligera y no tiene tampoco un equipo para arroparla. Y no tiene Seguramente. mucha experiencia en este tipo de terrenos, porque es verdad que es muy joven, eh, pocos años compitiendo, bueno, pocos años, desde el año pasado, compitiendo a este alto nivel. Y no, es que la mayoría de carreras que ha corrido ha sido o vueltas por etapas o clásicas de montaña. Hmm. Luego, en Buen esta nivel. línea de favoritas que decías, Talita de Jong, que el año pasado, si no me equivoco, fue décima o por ahí estuvo cerca del top 10. Este año, después de que empezara bien la temporada, tuvo fractura de clavícula, si no me equivoco, en la Strade Bianche, no, en el Trofeo Alfredo Binda, que fue la misma caída que se cayó Van Empel. Sí, que se Y cruzó un aficionado por medio sí, y exacto. provocó la caída. Y después, a principios de junio o así, ha tenido una enfermedad que, pues no sé cuál era, pero como que la ha dejado bastante cao, tuvieron que hacerle un montón de pruebas porque no sabían qué era, pues estaba que prácticamente no podía ni montar en bici ni andar. Y bueno, al final dieron con lo que era y en teoría no es todavía oficial del equipo, pero sí que va a participar en el Tour de Francia. Pero vamos, que no va a llegar al máximo nivel, Calita de Jong. ¿Algo más que decir respecto a las favoritas? Nada. Podemos, bueno, comentar las españolas ya, de golpe que estábamos con Mario García. Además de Mario García, estará la campeona de España, Sara Martín. Eh, Usoa Ostolaza, la ex campeona de España. Anne Santesteban, Idoia Eraso. Idoia Eraso, que me ha sorprendido que enhorabuena, que está aquí en el Tour de Francia con la Boral Cucha. Y Alba Teruel. Y en el San Michel, Alicia González. O sea que en total deberían ser 2, 4, 6, 7. Y estamos a la espera de que UAE publique su equipo porque también podría ir Paula Blasi, pero no creo. Me sorprendería. Sí. Sería una sorpresa. Que viene a hacer una auténtica barra basada en la Picto Chagantés, pero Mm. Sería la sorpresa, la Sí. verdad. Pero bueno, Y no es descartable por el nivel que está mostrando, pero perdón, en la Perigord. Ya sabéis que son dos clásicas en 2 días y las he cruzado. que también tenía apuntado aquí un comentario que viendo la confección de los equipos, pues los equipos le han dado mucha importancia a ese inicio nervioso de etapas pues más llanas o de cotas. Por ejemplo, AG Insurance ha dejado fuera a Urska Zigart y Ashley Mullman y ha metido pues a rodadoras como Ilse Plymers, Gladys Berhulst o Sari Boswit, Boswit que vuelve de la sanción por dopaje. Y también el equipo de Movistar, pues por ejemplo, es el mismo que el del Giro de Italia, pero con el cambio de Paula Patiño por Yelena Eritz, que aporta más para las etapas llanas. Entonces, sí que respecto al Giro, pues que se ven los equipos que hay mucha rodadora. Y no hemos hablado de las sprinters, Mm.
que hay dos buenas opciones para ellas en la tercera y cuarta etapa, especialmente, aunque bueno, sabiendo cómo es especialmente una de ellas, doña Lorena Vives, vamos a ver si no son más. Que por ejemplo la primera etapa la puede aguantar más o menos ella. Y aparte de la neerlandesa, tenemos a su compatriota Marianne Vos, otra que para esa primera etapa podría venir bien. Incluso Elisa Bálsamo, Charlotte Cole, aunque bueno, vamos a ver si realmente toma la salida o no, porque buen trompazo se pegó en el Valois Ladies Tour en la última etapa, donde por ejemplo estaba ya en el top 10 María Schreiber y tuvo que abandonar. Letizia Paternoster, la italiana del Jayco, que se ha vuelto a reencontrar otra vez en esta temporada de clásicas. Linda Zanetti, que empezó muy bien la temporada. Victoire Berthaud, que es de Berthaud. Ya no es la punta de lanza del Cofidis, la que prácticamente cosechaba el 80% de los puntos UCI del equipo. Está un poco lejos de lo que se esperaba de ella en este año, quizás. Alison Jackson, que no estoy últimamente... viendo, o sea, a nuestros oyentes les digo que no están viendo la pantalla igual que yo, pero en cuanto ha dicho 10 puntos UCI, a Raúl le ha salido así una sonrisilla, una No, sonrisilla picarona. da Cuando igual. entramos en su terreno, Sí, sí, sí. le sale. Y también tenemos otras ciclistas, como la canadiense Alison Jackson, que últimamente le está cogiendo bastante gusto a meterse en los sprints. Digamos que aparte de esa gran cualidad como rodadora, también está incluyendo los sprints dentro de sus buenas dotes. Y cerramos con otras ciclistas como Marjolijn Van Geloof o Ali Wollaston, que no me extrañaría nada que fuese la que más cerca se quedase de Vives en los sprints. Porque es que, Juan, sinceramente, no veo a nadie tosiendo a la campana de Europa. sí, pero creo que le va a tocar trabajar para Bolerín en el llano. Bueno, no sé. Me parecería muy raro, la verdad. Es que entre, Entonces, si ¿para qué miras, tienes en el equipo a dos ciclistas como Amber Crack y Marie Lenet? Que ya, para el llano te vienen de pero lujo. O sea, yo creo que se va a meter al sprint. Me parecerá muy raro. sí, igual saca, sí, igual a ver si tiene más fuerzas se acaba metiendo, pero yo creo que va a ser como prioridad principal tener bien colocada a Bolerín y así puede meterse al sprint, que es un poco lo que hizo en la vuelta, que incluso los días que sprintó estuvo trabajando también para Bolerín y estuvo ahí cuidándola y al final hizo sexta y tercera en 2 sprints. No sé. O sea, creo que Fran se lleva muy full 100% centrados en Bolerín, la general. Y Y Wollaston es que también ha mejorado mucho, como vimos en la vuelta, y en Gran Bretaña el paso por cotas y puertos, porque vamos, en la vuelta es que había puertos que igual quedaban 25 o 30 ciclistas y ahí estaba Wollaston. Y luego en Gran Bretaña pues había también cotas duras y las pasó y acabó ganando la general. yo creo que en este caso puede hacer un poco como Cavendish en su momento cuando estaba con el Sky. En principio todo el equipo iba con Froome, pero oye, si se puede colar en los sprints, mejor que mejor. Sí, En alguna sí, al etapa final. el torpedo de Man se llevó. mm, Por cierto, estoy viendo aquí las Starlys y nos hemos dejado una que hizo muy buena vuelta. Mónica Trinca Colonel. Ya tuvo. En el Giro de Italia tuvo que abandonar. No estuvo bien. Y entonces por eso tampoco creo que Mario García será la líder aquí en el Tour, en el Leaf. Empezó muy bien, con un top 10 en la crono. Luego en África escaló hasta el top 5 de la general. Pero ya en Valdoviadene Sí, se no, empezó a tendría hundir un poco. algún problema de salud seguramente. Pero bueno. Y otros nombres así que no se cata, bueno, no entran en la categoría de sprinter ni de general, pero
que también hay que destacar a Puck Peters, que podría hacer la general. Mm. O, a ver, no es que la haga, pero ya en las primeras etapas se va a meter ahí delante. Es que la alta montaña ya le cuesta. Sí, pero las dos primeras etapas de montaña igual te las puede pasar también delante porque no son muy duras, pero sí que las últimas dos del fin de semana, y ahí no creo, pero es que el año pasado también se quedó cerca del top 10. O sea que igual al final, si se ve segunda, tercera en la general, intentará aguantar lo máximo posible. El caso es que la prueba que mejor se le da dentro de toda la Copa del Mundo de Mountain Bike es la que más desnivel tiene, que es Leogang. Ahí gana con una pata siempre. Con lo cual, Ay, por ello se podría intuir que es buena escaladora. sí, Pero el caso es que le falta un pelín, vamos. el año pasado aguantó, a ver, salvo la última etapa, creo que era la dura de Glandón y Alpe d'Huez, pero ahí aguantó bastante y una vez se descolgó sí que perdió 9 minutos en meta, pero bueno, que sí, yo creo que igual eso, en las primeras etapas Puck Peters intentará ganar y quizás vestir de amarillo en los dos primeros finales que son en cotas y luego aguantar lo máximo posible en la general. Y también otra aspirante al maillot amarillo en las dos primeras etapas es Liane Lippert, que viene de ganar dos etapas en el Giro de Italia y son dos finales, tanto la primera como la segunda etapa, que le vienen ideal a Lippert, pero también a Lotte Kopecky o bueno, incluso Lorena Vives en este tipo de finales también los últimos años ha sido muy competitiva. Pero ya sabemos lo que necesita Lippert para ganar. Que le mande antes un mensaje de Ah, buena suerte Pablo Ordorica. Por lo visto, siempre que lo hace, gana. bueno, sí, sí. Es que Pero, me jode mucho que aparezca en mi timeline meso presumiendo de amor. O sea, unos tanto y otros tampoco, ¿sabes? Jode un poco, la verdad. Jode un poco. bueno, yo creo que Ordorica le manda mensajes solo las etapas que se ve que puede ganar. Bueno, le mandará mensajes siempre, pero no le dice todos los días hoy vas a ganar. Hombre, lógicamente. En una etapa de 200 kilómetros que gana como una mesa, pues no creo que se lo diga. Exacto. Bueno, Ahora, igual se lo dice para una cosa es animarle. ser buen novio y otra cosa es ser realista. Pero bueno, espero que se lleve alegrías también Ordorica, viéndolo por la televisión. Y bueno, otros nombres así destacables, Chloe Dygert, Kristen Follner y Noemi Rugg. Bueno, Noemi Rugg, otra de las candidatas a estas dos primeras etapas y vestir el maillot amarillo. Sí, Y yo creo que sería favorita si no fueran las dos primeras etapas. Quiero decir, si estas dos etapas llegasen en la etapa 4 o etapa 5 con ya una sí, líder establecida, creo sí que la daría como favorita. Pero los dos primeros días yo creo que hasta las favoritas a la general se van a querer meter. no, claro, sí, eso desde luego. Que los dos primeros finales en cotas, ahí va a estar también Bolerín, Neviadoma, Reuser. Bueno, Reuser, la explosividad esta le cuesta más, pero pues Bolerín y Neviadoma seguro que se meten. Y Kopecky, obviamente, y Ferran Prevot, Lecourt. Sí, ahí va a haber mucha guerra. Van a ser bonitas. También, como novedad de este Tour de Francia, bueno, que no sé si que otros años ha habido también, incluso en el masculino, pero hay sprints bonificados de 6, 4, 2 segundos, tanto en la segunda etapa como en la quinta, como en la sexta. Y son diferentes a los sprint intermedios. O sea, no dan puntos para el maillot verde, sino que es solo dan tiempo, que es una fórmula que me gusta bastante porque pues eh, obligas a las ciclistas de la clasificación general a disputarlo. Y además los han metido en puntos. No. Bueno, a ver, obligar no las obligas, pero vamos, que es un incentivo importante. Porque si es el mismo sprint que el maillot verde, o sea, al final sprintan Vives, Boss y Bálsamo, por eso las de la general como que no pasan más.
Pero si lo separan del maillot verde, al Sí. final es otro punto caliente de la etapa. Sobre todo me gusta el sprint unificado de la etapa 5, que está en el puerto que hay a menos de 10 kilómetros de meta, pero es que no está en la cima. Está a mitad de. Bueno, puerto, son 3 kilómetros. Es una cota. Está a mitad de cota, o sea que quizá tengamos el sprint a mitad de cota, se quede todo el mundo con el ácido láctico por las nubes Ujú. y el kilómetro que quede hasta arriba puede ser un espectáculo, porque encima luego, después de la bajada, quedarán 5 kilómetros a meta. Me gusta mucho cómo está puesto. El otro no tanto porque está puesto a casi 30 kilómetros de meta. Bueno, no me Bueno, gusta. el de la segunda etapa está muy bien también, está a 23 de meta y es una cotadura que si allá atacan las de la general, igual se hace ya un corte y puede llegar a meta. Y el de la sexta también está bastante bien puesto. Está justo en la cima de la última subida, que es 4,6 kilómetros al 5,1%. Pues en vez de ser un puerto puntuable para la montaña, es un sprint bonificado. Sí. Lo que me resulta un poco raro es que lo metan en 3 etapas de las 8, porque es como que también de las 9 etapas, perdón, porque para espectadores también ya no sabes cuándo va a haber o cuándo no. En 2 etapas de las 8, no. 3, segunda, quinta y sexta. Segunda, quinta y la sexta, ¿dónde está? Que no lo veo. Ah, es al final. Es que en Pro Cycling Stats no lo han puesto. Ah, vale. Es En el la última último. cota, ¿no? En el Sí. último repeche. Vale, vale. Sí. Me estaba volviendo loco. Digo, a ver si. Digo, que vale que yo siempre fui malo en matemáticas, pero no tanto. Como para no saber sumar 3. No, voy a comprobarlo, pero vamos, si lo miro antes en el libro de ruta. Bueno, casi que podemos ir ya. A ver, hemos destripado bastante recorrido. Vamos a decirlo Vamos a un poco más en ordenarlo. detalle, ¿no? Sí. A ordenarlo más que detallarlo, porque detallarlo casi lo hemos detallado. Lo que pasa es que hemos dicho, sí, pues en esta etapa no sé qué, en esta otra no sé Sí, cuál. también es verdad. Igual deberíamos haber empezado por el recorrido. Sí, Pero la también próxima puede nos la ser. apuntamos. Vale, Bueno, primera etapa caracterizada por las cotas. Hay 2 subidas puntuables, una de cuarta categoría y otra de a tercera. unos 50 kilómetros de meta. Y luego Y luego hay tenemos 3 otra pasos. subida de tercera, la COT de Cadutal, 1,8 kilómetros al 5%, que es la subida de meta, ¿no? Sí, eso es. Solo Se pasa que 3 se veces. puntúa Una como sprint, y otra como montaña, otra como cota, y la de meta, pues no se puntúa. efectivamente. Han dicho, pues mira, pues ni para ti ni para mí. La COT de Caudal, que para los más viejos del lugar, o sea, los que tienen nuestra edad o más, es donde se puso líder Alejandro Valverde en 2008. Anda que no ha llovido desde entonces. Bueno, Joder, y, ya te y digo. donde ganó Peter Sagan el europeo en 2016. Pues También ahora ambas fueron unas exhibiciones. toca que se ponga líder Lianel y Pert. Es que, de Por hecho, ejemplo. este recorrido se utilizó muchísimos años en el Europeo Sub-23, creo, y Junior. Pues podría ser, podría ser. En eso sé Me que no suena éramos mucho. expertos todavía. La localidad de Plumelec y esta subida así final. Y la segunda etapa, pues del estilo. Muchas cotas, pero quizás esta Sí, algo más dura y algo más sí, selectiva. sí, esta Una es mini más dura, vieja, sí. podemos decir que es. Es que también la primera etapa solo tiene 78 kilómetros porque se hace tardísimo, termina a 7:30 por ahí o más tarde. Claro, porque al coincidir con la etapa de sábado del Tour masculino, prácticamente empieza cuando termina la etapa del Tour masculino. Y sin embargo, luego la segunda etapa es como, no me acuerdo de los horarios, pero estuve mirando ayer. Y la segunda etapa termina muy pronto porque se hace antes de la etapa de París del Tour masculino. Entonces, la recuperación entre la primera y la segunda etapa va a haber muy poco tiempo, porque una termina casi por la noche y otra empieza muy pronto, por la mañana. Y la segunda etapa es como digo, una mini vieja. Cota, 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 cota. Se llega a Quimper
o a Camper, que ha sido que al final del Tour de Francia masculino, en 2021 y 2018, es un buen muraco y prueba de ello es los ganadores que ha habido en el Tour masculino. Un tal Peter Sagan y un tal Julian Alaphilippe. Sí. Son 500 metros al 8,4%. No es moco de pavo, pero es que hay que tener en cuenta que justo antes venimos de coronar a 5 kilómetros de meta la Côte du Chemin de Joaer, 1,1 kilómetros al 5,5%. Es decir, ahí ya me imagino que se rompa algo en la carrera. Sí, o ya viene rota, de antes igual. Sí, porque hay terreno falso y llano Mm. que Por algunos cierto, equipos pueden ponerse a tirar para eliminar a algunas corredoras rápidas. en tono el mea culpa, en 2021 Alaphilippe ganó una etapa por la zona, pero no terminó en Quimper. Se pasó por Quimper, que no es lo mismo. Pero bueno, para que os hagáis una idea de que la zona no es precisamente Sí. la llana de toda Francia. Bueno, luego 2 sprints en Angers y Poitiers. Que tampoco van a ser sencillos, porque pica para arriba al final. Hombre, para Sí, alguien como pero Lorena Vives sí que va a ser sencillo, pero no es el típico sprint llano de una recta de 1 kilómetro, 2 kilómetros o 3. No, van a ser sprints y etapas largas. Sobre todo la de Angers, con 163 kilómetros, que ya nos podemos ir a las 4 horas de carrera, que bueno, no está mal. Y después de estas 2 etapas al sprint, pues tenemos otra de media montaña, de final quebrado, repechero, en la que hemos comentado que había un sprint bonificado a mitad de la última cota. Pues otro día también para estar atentos en la parte final. Más sí, típica etapa de no ganar el Tour, pero sí perderlo. la quinta etapa, sí. Y luego, pues sexta y séptima, con finales en bajada y puertos relativamente con pendientes relativamente suaves de entre Pero 5 y largos. 5 y Largos 6. pero tendidos, sí. En Eso la sexta etapa, con final en Lambert, tenemos el Col du Beal 10,3 al 5,6. Que ahí recuerdo, Angers 6,4 al 5,4 y ese último puerto que otorga bonificación, el de Valdiviers a 4,6, 5,1%. Se corona a 13 kilómetros de meta. Comentabas, Raúl. en el Col d'Ubel, que recuerdo una Dauphiné que se dieron hostias ahí Contador y Froome, impresionante. O sea, una de palos, que creo que fue la Dauphiné de Talansky, que luego se yo aprovechó. creo que ese vídeo lo hemos visto todos. Sí, sí, Una subida que está en palo, 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 palo. sí, sí, sí. Y Talansky por el córner, pues ala. Bueno, creo que esta etapa la ganó Froome arriba, si no me equivoco, pero luego si Talansky ganó por otras etapas más tarde que se aprovechó del marcaje. Sí. Correcto. Y en la de Chambéry, que sería la segunda con final en bajada, tenemos el Col du Granier, casi 9 kilómetros al 5,3%, y un larguísimo descenso a Chambéry de 18 kilómetros. Etapa con el nombre de Cédric Herbaol escrito desde la salida hasta la meta. Como la que ganó hace 2 años o el año pasado, no, hace 2 años. ¿Cuándo fue? Y con esto ya pues nos vamos a la etapa reina. Pero Vale. antes de avanzar, A ver qué se le Eric, ocurre. no, es que me parece cuanto menos curioso que haya una empresa que patrocine un puerto. Col du Granier. Joder. O sea, que una panadería Como el patrocine Carrefour un... de la Bre. También. Otra, dijo Xavier Miquel Asparren cuando fue invitado al Tour de Francia en Teledeporte, que hasta hace poco pensaba que el Carrefour del Arte era por el Carrefour. Por el Sí, porque había un supermercado. Carrefour aquí, ¿no? Efectivamente. El 10 tiene Carrefour del ahí árbol, sí. 10 tiene un bicho paseándole por la cabeza. Sí, correcto. Para el que no lo sepa, 10 se ha puesto un fondo de estos que tiene el Google Meet
y bueno, ahora mismo tiene pues un bichico que parece un robot, pues por su No, cabeza. es una Ah, no, bombilla. es una bombilla, Ah, que por cierto está apagada. No, No espera, digo nada creo que si abres la boca se enciende, a ver. hostia, correcto. tiene piernas, la bombilla. Bueno, que siguiendo con la coña de esta etapa 7, espérate que algún periódico madrileño nos diga que termina en Madrid, que termina en Chamberí. Joder. La mejor etapa del Tour Bueno, en Madrid. sí, sí. ¿Con qué pasó eso? Así con Bayona. Con Ah, Bayona, el marca que decía que terminaba en Bayona, pero Galicia. Así que sí, sí, sí. En anda vez que de no en está Bayona, lejos. Francia. Los becarios. Becarios. Regresa. Becarios sí, Como hombre. vuelva un becario el próximo programa, yo no me presento. Y luego las dos últimas etapas del fin de semana final, hemos hablado un poco de ellas ya. Que la etapa El, reina sale desde Madrid, como hemos dicho. el final en la Madeleine, eh, sí, saliendo desde Chamberí, Madrid. O sea, sale larga la etapa. Sí, sí. Ostras, me parece un poco excesivo, ¿eh? Sí. Bueno, Y de salida tiene el call de Plain Palais. Un nombre muy bonito, Plain Palais. Que Palacio será plano, ¿no? Palacio Plano, ¿no? Pues de plano no tiene nada. Porque son 13 kilómetros al 6% que a más de una yo creo que le van a picar las patas en la salida de tanto rodillo que va a tener que haber hecho antes. y la última etapa que tiene menos desnivel acumulado, porque pues al final, bueno, comparado con la Madeleine, se acumula menos, pero son está muy bien tirada, como decíamos, con tres puertos. Eh, el primero de 6,3 kilómetros al 7,1%, luego el Youplan 11,6 kilómetros al 8,5 y Corbière 5,9 kilómetros al 8,3, más luego 25 kilómetros de falso llano ascendente. Que por cierto, yo no digo nada, pero el Just Plan se subió hace 19 años en el Tour. Menos no, porque 19. pero en Just Plan Sí, se ha subido después también. se ha subido Pero digo después, que sí. hace 19 años vimos una de las mayores barras basadas del siglo XXI, acabando en Morsin. Disneylandis. Ah, sí. Y aquí ganó Johnny Zaguirre un año, ¿no? Creo que sí, me suena. Me suena Atacando el... sí, que Yéndose, diluvió. sí, sí. Y jugándosela en la bajada. Correcto. Otro que baja de cuidado, ¿eh? Lo que Sí, pasa sí. es que en esta etapa el final de la bajada está a 50 kilómetros de meta. O esta etapa como llueva también, los descensos, el Sí, sí, descenso del U-Plan, es Buf. peliagudo. A ver qué día Kerbaola ahí. ya, bueno, depende. Igual se puede quedar en anécdota lo de Durango. Sí, sí. Al final depende de cómo esté posicionada en la general, porque hay gente que igual baja súper bien, pero si va 10 minutos en la etapa, pasa de estar a 10 minutos a 8 y nadie lo ve por televisión. Entonces, al final a Kerbal se le ve también porque hace bajadas que te dan victorias. Pero bueno. Pues recorrido finiquitado, más que analizado. Y con esto ponemos punto y final a la previa de este Tour de Francia, pero no. ¿Qué vas a decir al programa? Pero no el programa. ¿No? Que nos quedan por analizar carreritas. Bueno, En analizar. primer lugar, las podemos ventilar rapidito, ¿eh? Sí. En primer lugar, luego se ha dicho un clásico del ciclismo femenino, como es el Valois Ladies Tour, que siempre tiene ese mismo formato, ¿no? Prólogo, contrarreloj y 4 etapas que se suelen desarrollar al sprint. Victoria para Zoe Baxter, que este tipo de carreras es que le vienen como anillo al dedo. Es gran contrarrelojista, pero sobre todo mejor prologuista y una excelsa rodadora. Y con 4 victorias, bueno, 3 victorias de etapa más la general, que en toda su carrera profesional tiene 6 y 4 de ellas las ha conseguido esta última semana aquí en el Valois Ladies Tour. Ganó las dos contrarrelojes, sí, las 2 contrarrelojes más una etapa que estaba pues prevista al sprint, pero que atacó al final y se adelantó al pelotón. Sí, bueno, esa etapa fue el primer sector de la crono.
O sea, porque Ujú. la crono larga, entre comillas, que eran 10 kilómetros, era el segundo sector del día y ganó los dos sectores, algo que pocas veces suele pasar. Sí. Luego, una de las cosas que me sorprende, bueno, ya sé por qué es físicamente, pero que, por ejemplo, Charlotte Cole, en el prólogo, que eran 3 kilómetros, te hace tercera y casi gana, y luego la crono de 10 kilómetros perdió 35 segundos. O sea, en el prólogo se quedó a un segundo solo de Backsted en 3 kilómetros y en 10 kilómetros pierde 35 segundos. Que, pues eso, la Sí, bueno, hace. al final los prólogos son algo muy especial Sí, y sí. desde aquí abogo porque el ciclismo femenino no se los cargue igual que ha hecho el masculino. Por eso que al final Y prólogos. alguien que lo vea de fuera y diga, hostia, pues si en 3 kilómetros ha perdido un segundo, en 10 kilómetros perdería 3 segundos. Pero ¿cómo No, se no nota? funciona Pues así. exacto, cuando pasas de el esfuerzo de 5 minutos, o de menos de 5 minutos, en ese caso, pues serían 3 y pico, que un sprinter te lo hace súper bien, pero ya pasado eso ya mueren. De Es hecho, que en por el poner ciclismo el ejemplo masculino masculino, vaya, íbamos a decir lo mismo, ¿no? Íbamos a hablar los no dos sé, de Michael Ziegler o de Marceli Boguslavski. no iba a hablar de ninguno de los dos. Ah, pues son dos ciclistas que en el masculino es que prácticamente solo ganan prólogos, no hacen más. Iba a tirar un poquito más alto de gente más conocida como Mathieu Sam Van Der Watts, Poel y Peter Sagan, que en bueno, su día ambos fueron grandes prologuistas. Luego en las cronos, muchas veces es porque no querían darlo todo, pero en los prólogos eran, sobre todo Sagan, en sus primeros años era bastante bueno. y de hecho la primera victoria profesional de Wout van Aert no fue en un prólogo. Del Valois Belgium Tour, si no me equivoco. Efectivamente, de la versión masculina de esta Del carrera que Valois, estamos analizando. correcto. Sí, los ciclistas de ciclocross suelen ser muy buenos prologuistas también. Sí. Sí, porque Sí, es que se requiere como ha explosividad. demostrado precisamente Zoe Bastel, Sí. que entre otras cosas tiene algún arcoíris. Sí, sí, sí. Y aquí en el Valois Ladies Tour pensábamos que Charlotte Cole podría disputar la general, la victoria en la general con las bonificaciones, pero al final fue un poco decepcionante porque de los 4 sprints solo ganó el primero Y en el último casi se mata. y en el último casi se mata, sí. Dos, Pero, victor- Vaya pedazo de tortazo, ¿no? sí. 2 victorias para el Visma, y una para Benjoven y otra para Martina Fidanza. eso es. Que últimamente están siguiendo ese formato de alternarse en los sprints. Lo vimos, Sí, por sí, ejemplo, en el UAE Tour, que lo sí. probaron con las dos. Y quizás este año esté un poquito más fuerte Benjoven, pero Fidanza tampoco se queda atrás. Sí, a Y ver. bueno, pues eso es el resumen de la carrera. Tampoco tenemos Mm. mucho más que Sí. contar. Luego, Y el podium que lo completan el Van Dijk, que nunca falla esta cita. Si hay una carrera con contrarreloj, Van Dijk se presenta ahí casi seguro. Y tercera posición, muy bien, después de quedar subcampeona de Bélgica contra el crono, Marce Gossens, la jovencita de 23 años del AG Insurance. y os acordáis, bueno, 10, que hablamos de Gaia Realini y ha acabado en la posición 54, terminando la 103 en el prólogo. ¿La 103 de cuántas? Porque de 117. Al final La han pobre. acabado solo 93 la carrera, pero también por culpa de esa última etapa donde yo creo que de las que estaban peleando por la general, casi que la más perjudicada fue Maries Reiber, que estaba haciendo una gran carrera. Quedó segunda en la Sí, etapa esa que y, ganó Zoe Bastet, escapándose en los últimos compases. Le ganó ese cara a cara al sprint y llegaba quinta a esa última etapa. y una de las más perjudicadas a nivel físico fue Alexis Mañer, la estadounidense, que tuvo bueno, es que hubo una noticia que al final que su equipo la ha desmentido, como que necesitó ser resucitada, reanimada, pero su equipo la ha desmentido y dicen que sí que ha tenido múltiples lesiones o bueno, y
y que pues que intentarán que se recupere lo mejor posible. Y vamos, es una pena porque claro, es una ciclista que en su día estuvo en el Canyon 6 años, desde 2016 a 2021, y luego desapareció del panorama ciclista, y este año ha intentado volver y ha estado bien en las carreras, logrando resultados destacados. Y bueno, su agente la está intentando mover para ver si... no, es que es amigo mío, la está intentando mover para ver si ficha por algún equipo World Tour, y esto puede ser un poco paso atrás en esa intención de volver al World Tour. Pero nos quedan todavía 2 carreras más que analizar, las 2 en Francia, y una de ellas con grandísimas noticias para el ciclismo español, esa victoria de Paula Blasi, y con bastante contundencia. 2 minutos le cascó a su compañera de equipo, a Karl-Heinz Swinkels, en otra muestra más de que este tipo de clásicas, donde se pueden formar pequeños cortes desde lejos, las corredoras del equipo emiratí se defienden a las mil maravillas. ¿Y qué decir de Paula Blasi? Es que lleva ya 3 victorias este año, que vale que el año pasado nos dejó sorprendidísimos con esa irrupción prácticamente de la nada, pero sigue en una evolución que es que nos sigue dejando boquiabiertos. Sí, básicamente que no sé dónde tiene el límite. Esa famosa frase de "Sky's the limit" le viene perfecto. O sea, una chica que en su primer año en un equipo continental, bueno, continental no, si es que ya está en el World Tour, es que le ha subido el UAE a su primer equipo, que en su primer año en el profesionalismo tenga ya 3 victorias UCI, ojo, cuidado. Igual hay que remontarse bastante hacia atrás para encontrar casos similares. Y bueno, al día siguiente tuvimos también carrera en Francia, la Picto Challenge, que ni empieza en Picto ni termina en Challenge. Y UAE volvió a demostrar que se le dan muy bien estas carreras, con el triunfo también en solitario, aunque con menos ventaja, de Dominika Wlodarczyk. Y lo siento si lo pronuncio muy bien, pero es que a mí el polaco como que me hago. Es que juraría que se pronuncia así, Wlodarczyk. Sí, bueno. Bueno, da igual. Es más bueno, sencillo que aquel jugador que juega por la banda derecha del Borussia de Dortmund, Jakub Błaszczykowski, jugador de culto. Y también importante mencionar que en esta Picto Challenge, en todos los cortes que se producían, UAE metía prácticamente a todas sus ciclistas a las 6, que es una auténtica barbaridad. Y es más, en la Périgord, en la jornada anterior, en un corte de 10, metieron a todo el equipo. O sea, que es que superioridad tremenda. Sí. pues sí. Antes que decía Sheriff Fraile lo de cuál era el límite de Paula Blasi, sí que de momento la montaña sí que le está costando, vamos, está siendo su límite. Sí, bueno, a ver, pero es a lo que voy. Tanto en Burgos como en el Tour de los Pirineos, como en la Itzulia. Pero bueno, en su primer año, bueno, a ver, el Tour de los Pirineos, pues, a ver, que el nivel es el que es, pero bueno, fue séptima en el Sulor. Sí, pero bueno. Y lo del Porvenir, cuidado, ¿eh? Ya, en el Porvenir, pues sí, puede luchar por la victoria. Sí, tercera en Finestre. Sí, sí. Ah, bueno, y este año si lo corre, me refería, sí. Si la seleccionan, que no sé. ¿Qué sería lo suyo? Sí, supongo. Pero en el Tour de los Pirineos, pues creo que no habíamos grabado podcast, no grabamos podcast analizando esta carrera. El UAE confió en Paula Blasi para la general y puso a tirar a todo el equipo, y luego Brody Chapman, la última gregaria, y Brody Chapman tirando descolgó a Paula Blasi.
O sea, trabajaba Chapman para Blasi y la dejó. Estaba más fuerte Chapman que Blasi. Entonces, tuvieron ahí como un exceso de confianza en Paula Blasi y al final deberían haber trabajado para Chapman en vez de para Blasi. Es que el sulur, como diría aquel, Es como diría cierto comentarista, es muy duro. Sí, sí. Qué duro es este deporte, Pedro. Fue donde ganó Usoa Ostolaza por Correcto. segundo año consecutivo en el Tour de los Pirineos. Y bueno, como el programa está por terminar, y íbamos a terminar, o eso pensabais vosotros. Sé de lo que vas a hablar perfectamente. Empieza por Vuelta y acaba por Pamplona, ¿verdad? Correcto. Sí, lo sabía. No está en el guión, ¿eh? Pero No es está en que el guión. ya le conozco al compañero. No está en el guión. Bueno, estos días se ha corrido la Vuelta a Pamplona. Carrera que otros años era Junior y este año han aceptado también a élites y sub-23, pero que aún así han dominado las Junior. Sobre todo una tal Irati Aranguren, que será estaquier con el Laboral Cucha, o eso dicen los rumores, y que ha ganado tres de las cuatro etapas. Sobre todo gracias a su buena punta de velocidad. Correcto. Porque básicamente, pues, quitando... Aquí me falta una etapa, no sé por qué. La tengo delante y me falta una. Quitando una etapa en la que llegó en la escapada Naya Mangas, la corredora del Zatica, el resto, pues, llegó un pequeño corte y, y fue la más fuerte. Y gracias a eso, pues ganó la general también, lógicamente. Y completaron el podio Lidia Castro, también junior, y Ayala Ayala Serrano, Serrano. mejor sub-23 de la carrera. Y bueno, pues eso es lo que os tenía que contar yo de la Vuelta a Pamplona. Ahora mismo estoy terminando la primera etapa de la versión masculina. Pero bueno, eso ya lo dejamos para otro podcast que hablen de eso, de esos chicos. Igual hay que crear uno para hablar de ciclismo sub-23. Para hablar, por ejemplo, de que hoy ha ganado Francesc Benassar en la Vuelta a Castilla y León. Cosas de esas. Bueno, Vuelta a Castilla y León, amateur. Efectivamente, ahora, bueno, por fin, este año, la Vuelta a Castilla y León se llama Clásica Castilla y León. El año pasado se llamaba así y era una prueba de un día. Bueno, porque dábamos muchas vueltas por Castilla. Por León no. pues nada, Bueno, lo dejamos aquí. ya estamos desvariando. Se ha Sí, quedado sí. buena tarde, ¿no? Sí. Me Aquí tengo iba a decir que parece que va a llover, pero no. Me tengo que hacer la maleta para el tour, que viajo mañana ya. Pues ala, que yo Pero que tendré son que ir las a tu 8:15 ya, ¿eh? Sí, sí. ¿Te imaginas que alguien esté escuchando esto y sean exactamente las 8:15? Sí, Piensen que que lo vamos a hacemos. invitar a la revuelta, haciendo aquí un falso directo. Cualquier informativo, en el fondo. ¡Oh! Puñalada. Bueno, A ver, pues eso es de nada, conocimiento común. un Bueno, abrazo común. Y nos vamos. y nos vamos. Chao, chao, chao. Vaya final.